Hola, mi nombre es Geraldina Ruiz Falla, estudiante del curso de Historia del Arte en la carrera de Arquitectura en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, ubicada en el departamento de Lambayeque, provincia de Chiclayo. El objetivo de este documental es familiarizar al estudiante y público en general de los movimientos artísticos y la arquitectura del siglo XIX y XX, ofreciéndole una visión sintética de sus principales manifestaciones artísticas. El arte del siglo XIX significa la eclosión y el fin de una manera de entender el arte y el principio de varias revoluciones estéticas que se desarrollarán plenamente en el siglo XX. Durante el siglo XIX se van a experimentar profundos cambios sociales, tecnológicos y culturales. Son decenios en los que la nobleza como base dominante entra en un declive y deja paso a una avallosadora burguesía que triunfa en la industria y los negocios, además que demanda un tipo de arte con el que puede identificarse. Esta triunfante burguesía diseñará un nuevo modelo de ciudad y generará un renovado concepto de urbano con propuestas utópicas o posibles que variarán la imagen del territorio. Durante el siglo XIX se produjeron diferentes movimientos artísticos con características muy distintas, así que vamos a hacer un breve repaso del arte de este siglo, deteniéndonos solo en algunos puntos destacables. El historicismo marca la nueva arquitectura. Se deja influir por la añoranza del pasado. Concentraba todos sus esfuerzos en recuperar la arquitectura en tiempos pasados. Al neoclasicismo del pasado siglo le continuó el neogótico, asociado a los ideales románticos nacionalistas. La arquitectura ecléctica, quien hace evolucionar al historicista, combinando variedad de estilos arquitectónicos en una nueva estructura. Uno de los acontecimientos más importantes que permitió revolucionar la arquitectura fue la Escuela de Chicago. Es la cuna de la arquitectura funcional y racionalista. No tiene condicionantes espaciales y estéticos del viejo continente. Nace el urbanismo, la planificación racionalista, ciudades de nueva creación. En 1871, un incendio destruye la ciudad mientras ella experimenta un auge económico y comercial. El incendio lleva a los arquitectos a abandonar la madera y optar por nuevos materiales. Hay una gran demanda de oficinas, almacenes, viviendas y hoteles. Los arquitectos recurren a las técnicas de los puentes y estaciones. La especulación del suelo edificable va a obligar a construir en altura, pues ahí nacen los rascacielos. Las condicionantes que permiten la aparición de los rascacielos fueron: 1. La necesidad de aprovechar al máximo los solares. 2. El descubrimiento del ascensor. Y por último, la utilización de armaduras metálicas que permiten superponer muchos pisos. Otro de los acontecimientos más importantes de la época fue la pintura. Este movimiento pictórico supuso la exaltación del color, la fantasía, los sentimientos y la revalorización del individuo. El subjetivismo sustituye la razón del neoclasicismo. El romanticismo es ante todo un movimiento de reivindicación de la libertad y ello se refleja en su pintura. Existieron muchas corrientes pictóricas importantes en ese siglo, pero hoy hablaremos sobre la pintura impresionista. Esta también jugó un papel importante en el crecimiento y el aporte del siglo XIX. Este movimiento se desarrolla en Francia entre los años 1860 y 1886, como una nueva corriente artística que rompe con el realismo. La nueva concepción del artista era intentar transmitir el ritmo cambiante de las cosas, bajo la influencia de lo espontáneamente percibido y utilizando la vibración de la luz. Así intentaban exponer las impresiones que el artista experimentaba al observar la naturaleza. Las características básicas de la pintura impresionista. Bueno, una de ellas es el rechazo del realismo. La línea y el volumen no tienen importancia. Una de las principales características de la pintura impresionista es el gusto por el paisaje y la pintura al aire libre. La segunda característica más importante del impresionismo es la elección de temas cotidianos: estaciones de tren, cafeterías, calles, bailarinas de ballet, escenas de circo, vida burguesa, etc. Se interesaban también por el paisaje, los retratos, los bodegones, etc.
hay un interés por reflejar la luz en los objetos. Los pintores impresionistas retrataban objetos de acuerdo a la incidencia que la luz produce sobre ellos y no según una supuesta realidad objetiva. Intentaba captar lo fugaz, los destellos de la luz y el color. A continuación presentaremos algunas obras más destacadas de la pintura impresionista. El arte en el siglo XX. El arte del siglo XX comienza a inicios de este periodo, destacándose la vanguardia artística que avanza hacia la ciencia, la tecnología y otras ramas como la literatura. El término contemporáneo incluye las manifestaciones artísticas del siglo XX y el siglo XXI, el cuestionamiento sobre los principios artísticos que surgen en las últimas décadas del siglo XIX, tuvieron una influencia decisiva en la formación del espíritu crítico propio del siglo XX. Esta revolución estética trajo consigo una sucesión de estilos y movimientos, muchos de ellos de corta duración y la mayoría centrados en la búsqueda de nuevas direcciones y principios innovadores. A continuación mostraré la clasificación de movimientos. Tenemos los movimientos de vanguardias y la posvanguardia. Hoy abordaremos algunos de estos movimientos y expondremos las obras y artistas más destacados. El cubismo, movimiento artístico que busca alejarse de la representación naturalista y conseguir plasmar de modo simultáneo sobre la superficie del cuadro un objeto visto desde múltiples ángulos. Desarrollado principalmente por Georges y Pablo Picasso hacia 1907. Alcanzó su apogeo alrededor de 1914 y continuó evolucionando durante la década de 1920. Características del cubismo. Fue una revolución contra el sentimentalismo y el realismo de la pintura tradicional, contra la importancia que se le daba al efecto de la luz y el color, y contra la ausencia de formas, características del impresionismo. Considerado el precursor de la abstracción y la subjetividad artística, los cubistas rechazaban la perspectiva y el movimiento y le daban primacía a la línea y la forma. Se inspiró fundamentalmente en el arte de las tribus de África y Oceanía. Fragmentación de las formas y del espacio en planos interrelacionados por el color y las líneas. A continuación, tenemos los principales exponentes tanto de la pintura como la escultura. Hoy hablaremos de Pablo Picasso, establecido en París en 1904.
comenzó a pintar en un estilo cercano al postimpresionismo. Más tarde evolucionó hacia otras tendencias artísticas a lo largo de sus más de 20.000 obras. Está considerado como el artista más relevante del siglo XX. El expresionismo, corriente artística que buscaba la expresión de los sentimientos y las emociones del autor, más que la representación de la realidad objetiva. Este movimiento expresionista apareció en los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX, como reacción frente a los modelos que habían prevalecido en las academias de bellas artes. Características del expresionismo. El artista trató de representar la experiencia emocional en su forma más completa, sin preocuparse de su realidad externa, sino de su naturaleza interna y de las emociones que despierta el observador. Los temas se exageran y se distorsionan con el fin de intensificar la comunicación artística. El grito, 1893, de Edvard Munch. Se considera el primer cuadro expresionista, aunque el pintor noruego no militó en las filas de este movimiento. Está considerado como su principal precursor por la capacidad de retratar los conflictos internos de sus personajes. El arte abstracto implica la realización de una operación intelectual que lleva a aislar un determinado elemento excluyendo otro que puede encontrarse relacionados con él. Surgió alrededor de 1910 y sus consecuencias múltiples han hecho de él una de las manifestaciones más significativas del espíritu del siglo XX. Características del arte abstracto. Deja de considerar justificada la necesidad de la representación figurativa y tiende a sustituirla por un lenguaje visual autónomo, dotado de sus propias significaciones. Este lenguaje se ha elaborado a partir de las experiencias fauvistas y expresionistas que exaltan la fuerza del color. Se forma a partir de la estructuración cubista que da lugar a las diferentes abstracciones geométricas y constructivas. Surrealismo. La teoría de lo inconsciente y lo irracional, una posibilidad de cambio de la vida, la sociedad, el arte y el hombre por medio de la revolución. No es un movimiento con unidad de estilo, sino una serie de investigaciones de artistas individuales, cada uno con un estilo propio. Características del surrealismo. Desarrollo a partir del dadaísmo, ruptura de los convencionalismos sociales, experimentación de los métodos del psicoanálisis y el subconsciente. Da importancia a lo paradójico, lo absurdo, la caducidad, la destrucción y lo misterioso. Figuración con temática subjetiva de carácter onírico basada en las técnicas del inconsciente de Freud. El carácter figurativo desaparece el llamado surrealismo abstracto. Salvador Dalí fue uno de los líderes del movimiento surrealista. Sus obras están pobladas de objetos extraños tratados con gran precisión técnica que les confiere un efecto irreal. A pesar de que su principal medio de expresión fue la pintura, Dalí también hizo incursiones en el cine, la joyería y el teatro. Es autor asimismo de varios libros, entre los que se destaca su Diario de un genio. Para terminar esta exposición del arte en el siglo XX, hablaremos sobre la escuela que unió finalmente el arte y la técnica, la escuela Bauhaus, 1919-1933. Marcó un hito artístico, filosófico e industrial que todavía se percibe en la actualidad.
Su empeño de lograr la síntesis del arte y la técnica trajo una nueva forma de pensar y de ver el mundo. Esta tendencia fue un revulsivo para el diseño industrial, introduciéndolo en la vida cotidiana. Su significado es casa de la construcción, y de ahí salieron algunas de las ideas y propuestas más interesantes de principios del siglo XX. No solo fue una escuela, también se convirtió en todo un movimiento artístico. Uno de los principios era la forma sigue la función. Las formas de los edificios eran geométricos que estaban inspiradas en el arte grecolatino y renacentista. La meta final de toda actividad artística es la construcción. Creemos juntos la nueva construcción del futuro, que será todo un conjunto: arquitectura, escultura y pintura. Gracias.